Somos estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión vamos a presentar los tratamientos de datos de las estaciones meteorológicas cercanas a la cuenca Rosario Pampa, en Cotahuasi, de los periodos en común que vamos a tomar desde el año 2000 hasta el año 2013. Este trabajo de la cuenca delimitada que es de Rosario Pampa en Cotahuasi consistirá en extraer datos de estaciones cercanas a dicha cuenca, para así poder tratar la precipitación mensualizada y también anualizados por el análisis visual, el análisis de doble masa y el análisis estadístico. Como objetivos tenemos en el objetivo general realizar el tratamiento de datos meteorológicos de las 4 estaciones cercanas a la cuenca de Rosario Pampa en Cotahuasi. Como objetivos específicos tenemos realizar el tratamiento visual y gráfico de los datos mensuales de 4 estaciones, en las cuales ya brevemente después se les va a indicar cómo se han identificado. Son Lampa, Cotahuasi, Puriguay y Salamanca. Realizar el análisis de doble masa de las 4 estaciones y realizar por último el análisis estadístico con el análisis de salto de consistencia en la media. A modo de información previa para realizar nuestra metodología tenemos el tratamiento de datos. Es un análisis estadístico de datos meteorológicos con el fin de analizar la sanación de estos fenómenos. La estación meteorológica es el lugar donde se realiza la medición y observaciones puntuales de diferentes parámetros meteorológicos. La estación climatológica principal es una estación meteorológica que está provista para realizar observaciones del tiempo atmosférico en tiempo actual. La estación climatológica ordinaria es una estación meteorológica que está provista obligatoriamente de un psicómetro y un pluviómetro y un bubliógrafo. Las estaciones hidrológicas comprenden la medición y monitoreo de los niveles del río y también de lagos, para luego procesar dichos datos con la intención de la difusión de los recursos hídricos del país. Después tenemos en el marco teórico los elementos del clima. Los elementos del clima son el viento, la precipitación, la temperatura, la evaporización, la humedad, la evaporación, la transpiración, la presión atmosférica y la evaporación potencial. Estos parámetros meteorológicos se denominan elementos del clima. Luego, datos del CENAMI. El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú es un organismo técnico especializado del Estado peruano que brinda información sobre el pronóstico del tiempo. Datos de la ANA. La ANA es un organismo especializado que está adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, que administra y vigila las fuentes naturales de agua de nuestro país. Luego tenemos el análisis exploratorio de datos, o también AED, el cual nos proporciona métodos gráficos para organizar y preparar los datos, y así poder detectar fallas en el diseño y muestreo, para luego realizar su tratamiento y evaluación de dichos datos e identificar datos ausentes, los valores atípicos y comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas estadísticas. Sus objetivos es maximizar nuestro entendimiento de datos, detectar las variables importantes, asimismo los valores atípicos y anomalías, determinar los ajustes óptimos de los factores y proporcionar el análisis de información relevante. Consiste de 5 etapas en las cuales se inicia preparando los datos, luego se realiza un examen gráfico de la naturaleza de las variables individuales y también un análisis descriptivo numérico. Luego se evalúa en caso fuese necesario la normalidad, la linealidad y la homogeneidad. Y por último se identifica, si fuese necesario también, los posibles valores atípicos y se evalúa el impacto potencial que puede tener en el análisis estadístico. Luego que tenemos las gráficas que se van a emplear en nuestra metodología, por ejemplo, la gráfica de caja, que es utilizada para obtener información relativa a la concentración y variación de datos, los histogramas. Este gráfico resume la distribución del conjunto univariado de datos, el gráfico de dispersión o scatter plot, los cuales se usan para trazar puntos de datos de un eje vertical a uno horizontal. El gráfico de probabilidades se puede determinar si un conjunto de datos sigue una distribución dada, y el gráfico de relación medias locales son utilizados para ver si las medias varían entre distintos grupos de la data. Análisis en el AED tenemos a la normalidad, linealidad, homostaticidad y la regresión. En el tratamiento de datos tenemos a la inconsistencia, el cual es un error sistemático y se presenta como saltos y tendencia. La no homogeneidad y el análisis de consistencia, que es un proceso que consiste en la detección y descripción de datos no homogenizados. En lo que la metodología, nosotros vamos a tener presente los materiales, una laptop, el internet, los softwares que hemos utilizado, tales como el ArcGIS, el Google y el Excel, y los datos meteorológicos del CENAMI, así como los del ANA. Nosotros lo que hemos hecho ha sido la localización, ¿no?, de las estaciones cercanas a la cuenca de Rosario Pampa. Esto se ha realizado, ¿no?, en la búsqueda de las estaciones de la plataforma del CENAMI y el ANA, para tener, de acuerdo a lo que ya habíamos tenido delimitada nuestra cuenca. Se ha creado una tabla de doble entrada en el Excel, donde se han anotado los nombres y las ubicaciones con coordenadas UTM, desde los datos que hemos encontrado en los periodos comunes, son desde el año 2000 hasta el 2013. Después hemos hecho el encargo de lo que es el ArcGIS, ¿no?, el cargo de datos del Excel, siendo así como el file y el add data, ¿no?, llevándolo para poder realizar lo que es las ubicaciones respectivas. Luego usamos la metodología, o la primera visualización de gráfico de las estaciones,
tanto como en Lampa, Salamanca, Cotahuasi y Purihuay. Primero lo que hemos hecho es rellenar estos encuadros de doble entrada para poder llegar a tener lo que son las precipitaciones de cada año, así, para todo llevarlo a una precipitación mensual. El siguiente lo que hemos llegado a utilizar pues son los datos para la caja de bigotes. Hemos realizado, ¿no?, las tablas para cada una de las estaciones, el cual se ha hecho en lo que es los resultados, cada uno, ¿no?, para cada estación, tanto para Puyhuay, para lo que es el Lampa, Cotahuasi y Salamanca. Y luego hemos tocado lo que es el análisis doble de masa, el cual se hace un tratado de menor de quiebres, ¿no?, para poder hacer un trabajo con el cual va a ser mensualizado, ¿no? Si en la gráfica tiene menor número de quiebres, con ese es el que vamos a llegar a tomar la corrección correcta. Luego hemos llegado a hacer lo que es el análisis estadístico, después de obtener lo que es el análisis visual, gráfico, ¿no? Hemos llegado también al análisis de doble masa, ¿no?, con los periodos de correcciones, a lo que vamos a llegar al análisis estadístico para poder visualizar y con ellos hacer las correcciones respectivas por cada estación. En la consistencia de la media, ¿no?, tenemos lo que, en cualquiera que se ha tomado, ahí nosotros podemos notar lo que es la gráfica para el análisis estadístico. Los datos son los datos acumulados mensualizados, ¿no? De una estación base vamos a tomar, ¿no?, este es solo el ejemplo, para cada estación que ha llegado a tomar esa metodología, lo que es trabajar por periodos, ¿no?, y calcular la media y la desviación estándar para luego hacer el muestreo en el programa Excel. Tanto lo que es, también hemos calculado el TC y el TT, ¿no? Bueno, en los resultados tenemos primeramente, se escogió 4 estaciones cercanas a la cuenca Rosario-Pampa, teniendo en cuenta 3 criterios. Uno, que al triangular las estaciones, la cuenca debe estar encerada o debe estar al medio de la triangulación de las estaciones, ¿no? Y también que estén más cercanas a la cuenca, pues que cuenten con datos comunes a las estaciones. Y por eso nosotros, optamos para nuestro trabajo las 4 estaciones que son Cotahuasi, Salamanca y Lampa. La estación que más se encuentra o la cercana a nuestra cuenca es la estación de Cotahuasi y la más alejada es la estación de Lampa. En el resultado de la elevación de las estaciones, tenemos que la estación de Cotahuasi se encuentra en una elevación menor y la estación de Puyhuay se encuentra a una elevación mayor. Esta gráfica realizamos con el fin de que la precipitación es proporcional a la medida que nosotros aumentamos de altitud. Bueno, en el resultado del análisis visual tenemos primeramente para las 4 estaciones la gráfica de medias locales o la gráfica histórica de las 4 estaciones, ¿no? Ahí vemos que tienen una distribución de acuerdo a la estación de avenida y de sequía, ¿no? Ahí como ven. Y también en la estación de Puyhuay podemos resaltar que en el mes de marzo, en el año 2013, hay una mayor acumulación, dándonos un valor mayor a 600 mililitros. Luego, en el análisis con la caja de bigotes, tenemos primeramente en el cuadro que tras realizar los cálculos, como media, mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo, realizamos el cálculo siguiente para hallar los valores atípicos, que son valores muy, muy alejados, y los valores cercanos. Para ello, realizamos el cálculo de la radio intercuartil, la cerca interna inferior, ¿ven? Y la cerca interna superior, la cerca externa inferior y la cerca externa superior. Y tras calcular estos valores, nosotros obtuvimos como valores atípicos los valores que están en color marrón. O sea, los valores que están en color marrón son los valores atípicos. Y los valores que están alejados, solamente alejados, son los valores que están dentro del cuadro de color verde. Y los datos que están dentro del cuadro de color amarillo pálido son los que se realizaron por completación con el promedio de los extremos. Como ven, si el promedio 0,1, este es debido a la sumatoria de 0 más 0,2 entre 2, ¿no? Ahí, pues, en la caja de bigotes de la estación de Puyhuay, en la gráfica segunda, ahí vemos de forma en puntos los valores atípicos, ¿no?, por mes de la estación de Puyhuay. Ahí en la distribución de las precipitaciones, ahí tenemos la distribución por estaciones. Ahí vemos que se relacionan, ¿no? Hay precipitaciones en un periodo, o sea, en periodo de lluvia hay mayores picos y todo esto se relaciona, ¿no?, consecutivamente en cada año. Y como acá ven, hay un valor, hay un pico muy elevado, que es de la estación de Puyhuay, que nos da un valor mayor a 600 mililitros, o milímetros, perdón. Ahí, en la gráfica para el análisis estadístico,
Primeramente, tras realizar el análisis de doble masa, nosotros obtuvimos como estación base a Puyuay. Y la estación en estudio fue Cotahuasi para el mes de mayo, ¿no? Acá, tras realizar ese proceso, nosotros obtuvimos 3 periodos que se notan, o que nos va a facilitar a ver los quiebres. Y como ven en la figura superior, ahí, en el cuadro derecho, en el lado derecho, ahí tenemos las muestras del periodo 1 es 2 y corresponde a la fecha de 2000 a 2001, ¿no? Y así, para el periodo 2 tenemos la submuestra que es 5 y para el periodo 3 tenemos la submuestra que es 7. Todo esto suman y nos dan la submuestra total o la muestra total, que es de 14. Bueno, para realizar el cálculo de la consistencia y la media, nosotros procedimos a calcular el T calculado, ¿no? Para el periodo N1 y N2. Ahí, tras realizar ese proceso, nosotros obtuvimos el T calculado, nos dio un valor de 0.85. Y realizamos también el cálculo del T tabular, ¿no? Con un nivel de significancia de 0.025, con grado de libertad, que es de 5, que es la sumatoria entre la submuestra 1 más submuestra 2 y menos 2. Obteniendo el T tabular un valor de 2.571. Como ven acá, el T calculado es menor que el T tabular y por ende, si nos da este caso, no se va a realizar el proceso de la corrección tanto en el periodo, puede ser en el periodo 1 o en el periodo 2. También en el análisis de la consistencia de la desviación estándar, nosotros calculamos la varianza del periodo N1 y N2. Ahí tenemos los valores. Y en el cálculo del F calculado, ahí hay un caso. Si la varianza S1 es mayor que la varianza S2, se procede a calcular dividiendo el valor de S1, que es el valor de la varianza, ¿no?, entre el S2, obteniendo como resultado 2.017. Y luego el cálculo del F tabular con un nivel de significancia 0.05, el grado de libertad del numerador fue de 1, el grado de libertad del denominador es el 4, y viendo la tabla de la varianza del F con un nivel de significancia 0.05, nosotros obtuvimos el valor de 7.709. Realizando la comparación, nosotros tenemos que el F calculado es menor que el F tabular, y por ende no se va a corregir los datos de ese periodo. Bueno, en la corrección de datos por mes, nosotros tenemos una corrección que se va a realizar de la estación de Salamanca del mes de febrero. Por ello, nosotros primeramente ubicamos el periodo que tiene un mayor quiebre, en este caso es el periodo N2, con un valor de su muestra de 5. Ahí, y en este caso, el T calculado nos resulta mayor al T tabular, ¿no? Y por ende, el T calculado no es igual al T tabular estadísticamente. Y por eso se va a realizar el proceso de la corrección. Bueno, ahí en la tabla, al lado derecho, tenemos datos no corregidos de la estación Lampa. Ahí ven los 14 datos. Y a su lado tenemos el dato corregido, ¿no? Ahí se ha corregido los datos del periodo 2. Y como conclusión tenemos, logró realizar el análisis de datos de las estaciones, o sea, con los datos mensuales, ¿no? Y se realizó tanto el análisis visual gráfico, el análisis de doble masa, el análisis estadístico y posteriormente las correcciones, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.